Amigas y amigos, estamos de vuelta una semana más. En estas sesiones anteriores nos centramos en el desarrollo del sínodo de la sinodalidad, que culminó el 26 de octubre con el documento final que comentamos, ¿no?, en la semana pasada, y ese documento final que fue asumido como magisterio por el Papa Francisco sin ningún otro documento propio, sino haciéndolo suyo, tal cual, ¿no? Con eso representa este sínodo un nuevo aterrizaje del Concilio Vaticano II, ¿no?, con todo lo que implica, ¿no?, de hacerlo actual, acentuando, digamos, lo propio del Vaticano II, una iglesia que no es poder, sino que es pueblo de Dios, y al servicio de ese pueblo de Dios está el magisterio, la iglesia, los obispos, ¿no? En ese tema yo querría ahora ver que la situación actual, no solo de la iglesia, sino cultural en general, implica una nueva crisis, ¿no? La modernidad del siglo XX implicó, ya desde antes, ¿no?, un fuerte remesón a lo tradicional, a las seguridades de la tradición, ¿no?, una innovación grande, ¿no?, en todo lo que significó la innovación moderna, ¿no? Y la Iglesia también fue la dificultad que tuvo todo el papado premoderno con la innovación que significó el Concilio Vaticano II y que sigue significando ese aterrizaje en la Iglesia actual, todo el conflicto que genera, ¿no? Ese conflicto ha sido también, o ha marcado también, la cultura moderna actual, ¿no? Esa modernidad implica cambios profundos al significado, y esos cambios marcan inseguridades fuertes, ¿no? Y curiosamente, esa misma innovación moderna ha suscitado una reacción de retorno a ciertas seguridades de la tradición que los cambios modernos ponían en veremos, ¿no? Es lo que se ha llamado, digamos, el wokismo, ¿no?, que partió en Estados Unidos, ¿no? Wokismo, de esa expresión del wake up, despierta, ¿no?, despertar a las innovaciones, digamos, superando el estar dormidos en situaciones previas, ¿no?, asumir los riesgos, la aventura de la modernidad. Pero esos riesgos llega un momento en que han superado la posibilidad de la gente, y la gente ha tendido a volver al pasado, a esperar un pasado, y un pasado con la seguridad representada por líderes que les den esa seguridad, ¿no? Nos pasó aquí en Chile con el intento de aterrizar la tremenda innovación que eran los dos intentos constitucionales, que fueron frustrados por la inseguridad que representaban esos cambios, y la gente prefirió la seguridad tradicional y quedó en nada. Y lo mismo pasó en la realidad actual. Estamos estos días viviendo el rechazo a las innovaciones, a ese wokismo, ¿no?, ese wake up que había representado en Estados Unidos Obama, ¿ya?, el primer negro en Estados Unidos, con la innovación democrática que implicaba, y eso marcó todavía el que pudiera ser afirmado por la secuencia democrática, y asumido por Kamala Harris, que significaba esa innovación de nuevo mantenida, la innovación de una mujer negra que apelaba, digamos, al apoyo a lo que eran los movimientos del LGBT, ¿no?, e incluso del aborto, digamos. Toda esa tremenda innovación marcó y fue la oportunidad de la reacción que representa Trump, ¿no?, que es una reacción que lo llama el MAGA, ¿no?,
hacer de América de nuevo grande, o sea, volver a lo que significaría la América profunda tradicional y dejar fuera esas innovaciones propias de la democracia y de la apertura al exterior. Encerrémonos en nosotros mismos, protegiéndonos de lo ajeno, ¿ya? Sería el equivalente al MAGA, ¿no? Encerrémonos en nosotros mismos, la seguridad hacia adentro, ¿no? Es ahí lo que hay de miedo a la libertad también, el temor a la libertad. Eso en la tradición del wokismo norteamericano está en la raíz la figura de Martin Luther King, ¿no? El famoso despertar del sueño aquel que tenía él, ¿no? Tenía un sueño, despierten, el wake up, ¿no? Fíjense que en esa línea, a nivel de la Iglesia, es algo parecido a lo que significa este papado de Francisco, ¿no? En su último documento anterior, Evangelii Gaudium, el número 27, también hay un wokismo eclesial, ¿no? Sueño, dice el Papa, sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido, ¿ya? La aventura, el superar el miedo a la libertad, de que habla Erich Fromm, la famosa obra de Erich Fromm, el miedo a la libertad. Hay un miedo a la libertad que nos lleva a buscar seguridades, ¿ya? El prototipo, hablando de Erich Fromm, el prototipo de esta búsqueda de seguridad es lo que llamaría Freud, que está en el antecedente del psicoanalista Fromm, ¿no? En lo que llama Freud el retorno al seno materno. El seno materno como símbolo de la seguridad, de tenerlo todo, recibirlo todo de un poder materno, ahí hay el poder materno que da la seguridad del símbolo del seno materno. Y por eso, tanto Fromm como Freud hablan de el riesgo de la libertad es salir del seno materno, el símbolo paterno que te introduce, te obliga a enfrentar la realidad saliendo del seno materno y de la seguridad del seno materno. El tema que implica el retorno de Trump, como en América Latina, lo que significan las seguridades buscadas en tipo de autoridad tipo Bukele en El Salvador, Milei en Argentina, o incluso, aunque sea paradójico, las supuestas seguridades de las dictaduras de Ortega en Nicaragua o de Maduro en Venezuela, son búsquedas de seno materno, seguridades, ¿no? Frente a cambios que van contra eso, los cambios democráticos que pueden romper esas seguridades, ¿no? Por eso, en los últimos capítulos de la obra de Fromm, El miedo a la libertad, trata ese tema vinculado a lo que significa el fascismo como miedo a la libertad. Dictaduras, esa paradoja que parece muy fuerte, pero hay una debilidad, es un temor a la libertad, temor a los cambios, búsquedas de seguridad. Estamos en ese mundo muy narcisista, muy de búsquedas de seguridades, de miedo a enfrentar la aventura. Bien, ese tema está presente también en lo que marca la búsqueda de seguridad, de tradiciones pasadas que marcan las crisis al interior de esa apertura al cambio que implica el Vaticano II, el sínodo de la sinodalidad o el texto que leí de Evangelii Gaudium, ¿no? Ese texto de el sueño de abrirse con libertad a los cambios necesarios, sin temor. Yo querría aquí vincular esto en la historia de la tradición judeocristiana. La misma tradición bíblica tiene un momento culturalmente importante de crisis radical que fue el antiguo exilio babilónico, cuando el mundo judío había logrado la seguridad del reino de David y Salomón, y después fue entrando toda la inseguridad debido a los abusos de poder
que culminó en el exilio babilónico de los judíos. Y ahí, en ese exilio babilónico, viene la gran búsqueda del retorno, el maga judío, digamos, a ser de Israel grande de nuevo. Eso es la búsqueda, el movimiento que marcó esa búsqueda de seguridad en lo tradicional, el retorno al tradicional, es el rabinismo que surge en el exilio babilónico. Un movimiento rabínico que busca la seguridad de la ley, centrarse en el cumplimiento restricto de la Torá, de la ley, como garantía de seguridad, rompiendo con todo lo que sean otras formas, digamos, de libertad que fueran dejar de lado el cumplimiento de la Torá, que da la seguridad de lo antiguo, ¿no? Y ahí surge el rabinismo, ese rabinismo que nace en el exilio. Las primeras sinagogas son en el exilio babilónico los primeros maestros de la Torá. Antes del exilio no existe el rabinismo, surge ahí dándole seguridad, y viene el retorno que marcará la importancia de los textos de Esdras y Nehemías, que son la implantación de la seguridad rabínica, ¿no? Y esa seguridad rabínica implicaba el encerrarse, digamos, en la circuncisión de lo propio, ser nosotros solos, sacar fuera matrimonios mixtos, lo que es ajeno, los gentiles, los matrimonios mixtos, todo lo que huela algo ajeno a nosotros no vale para afuera, y se expulsan los matrimonios mixtos, ¿no? Y el cumplimiento restricto de lo que implicaba todo eso, ¿no? Esa especie de cultura endogámica, con miedo a lo que no es endogámico, no es propio, identificarse con lo propio, el seno materno como símbolo de la seguridad propia frente a lo ajeno. Ahora, paradójicamente surge como reacción a eso el equivalente al símbolo paterno, freudiano, ¿no?, que es el profetismo. Surge ahí la fuerza del profetismo, que es el llamado a enfrentarse a la realidad, a salir del seno materno, a no buscar encerrarse en la seguridad de la propia ley y de lo propio. Y ahí están los grandes textos que se llamaron de Nueva Alianza, el criticar esa seguridad de la antigua alianza, abriéndose a la libertad de la nueva alianza. Textos como el de Jeremías 31:31, que es notable, ¿no? Esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días, lo que Dios quiere. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y así yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrán que adoctrinarse el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo, conoced a Yahvé, pues todos ellos me conocerán, del más chico al más grande. Desde dentro sabrán cuándo hay autenticidad en el ejercicio de la libertad y cuándo hay autoprotección, simplemente, miedo a la libertad, ¿no? En la nueva alianza es llamado a la libertad, llamado a salir de las seguridades egocéntricas, narcisistas, abrirse a la alteridad. Esa es la nueva alianza, ¿no? En ese sentido, el profetismo tiene algo que ver con eso que se ha llamado culturalmente el wokismo, ¿no? Una forma de wokismo. Ahora, en ese wokismo, el caso norteamericano de Harris, con todo el apoyo, digamos, al LGBT y al aborto, ¿no?, marcó un temor extra en mucha gente, sin duda, que eso, ¿por qué? Porque esos temas implican un llamado a discernir. La libertad es discernimiento, por tanto, es entrar en una complejidad que no es segura y que tiene que ser discernida. Y ese discernimiento da temor. Prefiere uno la seguridad de no entrar en tener que discernir, propio de la libertad. La libertad siempre implica el riesgo del discernimiento, pudiéndose equivocar. Es el discernimiento lo que da temor, ¿no? En esa línea, obviamente, el concepto mismo que aparece en el Evangelio y que aparece en el llamado del Concilio Vaticano II y
estos sínodos y este sínodo final es el llamado a la conversión. El término griego que se emplea para la conversión es metanoeite, cambien de mentalidad, superen la mentalidad de seguridades, ábranse a una mentalidad que los haga libres, que enfrenten el riesgo y por tanto que tengan que discernir el sentido que motive a la libertad a decidir en la línea de eso que da sentido. Donde hay sentido hay verdad. El error es la falta de sentido, encerrarse aunque no tenga sentido en seguridades sin sentido, que por el miedo a la libertad. Ese es el tema importante que hay ahí, ¿no? En esa línea es que encontramos textos en el Evangelio, un texto notable que es el de Mateo 10, de Jesús, ¿no? Que dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra, o sea, seguridad, encerrarse en la seguridad. No he venido a traer paz, sino espada. He venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y enemigos de cada cual serán los que conviven con él. He venido a sacar de la seguridad, cuyo símbolo es el seno materno, el no enfrentar la realidad, tenerlo todo asegurado, el criterio, que es el riesgo de nuestra cultura, tanto política como religiosa. El criterio, no la verdad, sino la seguridad, aunque sea a costa de la verdad que implica la aventura de la libertad, ¿no? En un tema muy importante en eso es el temor que se suscita por esa seguridad a la forma de tratar al de fuera, al extranjero, al migrante, ¿no? Hacer seguridades sacando afuera los que no son de lo propio. Todo migrante, esa expulsión de los migrantes como criterio de la grandeza propia, ¿ya? Que es análogo al riesgo de aquel rabinismo que dije antes, ¿no? Solo circuncisos los que tienen el ADN propio auténtico, fuera los incircuncisos. Ese tema, el riesgo de tomar como criterio el egocentrismo narcisista y no la alteridad, la superación del narcisismo. Jesús no ha venido en función del narcisismo, ¿ya? Hay un riesgo aquí enorme en cierto cristianismo. De hecho, en las votaciones en Estados Unidos, muchos creyentes pentecostales y católicos, incluso con el apoyo del cardenal católico principal, era un apoyo a la seguridad que ofrecía Trump contra el riesgo de libertad que implicaba la alternativa, representada por una mujer negra, además, que era volver al riesgo que había significado antes Obama, el woke, ¿ya? Y esto no estoy diciendo aquí una propaganda política, estoy intentando interpretar cómo está en juego la ambigüedad propia del riesgo narcisista que hay en estas cosas, ¿no? Algo análogo ocurre en la tradición judía rabínica, ¿no? El riesgo de un rabinismo funcional al narcisismo que vaya contra el llamado a la libertad que implicó la nueva alianza de Jeremías, de Ezequiel, en cuya línea se ubicará Jesús, ¿no? La nueva alianza de Jesús. La primera irrupción que tiene Jesús en el Evangelio, recogida por el Evangelio más antiguo, el de Marcos, al comienzo, 1:14, y coincide con eso lo que llama la buena nueva, la Evangelio, el Evangelio, es de que una vez Jesús ha sido bautizado por el Bautista, fue a Galilea a anunciar la buena nueva, y pone ahí la fórmula de la buena nueva, ¿no? Ha llegado el momento, el kairos, ¿no? El momento de descubrir la verdad, lo que significa la irrupción de la nueva alianza. Ha llegado el momento en que consiste que el reino de Dios se ha acercado, en pasado. El reino de Dios se ha acercado a toda la gente de la calle. Hay que superar el egocentrismo que deja fuera a los que no son como uno, a los pobres, etc. ¿Ya? Ha llegado un momento en que el reino de Dios se ha acercado,
Se ha descubierto que es cercanía de Dios a toda la gente de la calle, rompe el narcisismo. No hay ni judío ni gentil, dirá Pablo, ¿ya? Y por eso será perseguido, por su ruptura del narcisismo. Hay que abrirse hacia afuera, y en eso consiste la conversión. Y así sigue el texto de Marcos 1:14. Por lo tanto, cambien de mentalidad, conviértanse y crean en esta buena nueva de que el reino de Dios se ha acercado, en la buena nueva de la libertad, de abrirse rompiendo el narcisismo, abriéndose a lo de fuera. Es lo que marcó la gran innovación y el temor que se ha producido a la reacción tradicionalista de algunos, ¿no? A nivel religioso también, el temor a esa apertura que implicó el Vaticano II. Ha llegado un momento de cambiar la mentalidad de una mentalidad centrada en la seguridad narcisista de un poder que asegura, digamos, de que todo está en orden, a la libertad, a que el pueblo de Dios tiene que asumir su madurez. La Iglesia es pueblo de Dios. No son simplemente ejecutores de las órdenes de unos líderes que garantizan la seguridad, como las seguridades dictatoriales, ¿no? Sino que es el riesgo de la libertad. Hay que asumir que el pueblo de Dios es corresponsable, y los pastores tienen que ejercer su autoridad al servicio de esa corresponsabilidad, ayudando a que sean adultos, no a infantilizar a la gente, sino a ayudarles a que ejerzan su madurez libre, corresponsable, ¿ya? Y eso es la Iglesia. Y el otro aspecto del conflicto es que, por lo mismo, esa Iglesia no puede quedarse encerrada en sí misma, tiene que salir de sí misma, puertas afuera, dice este Papa, ¿no? Y eso fue el Vaticano II en la segunda gran constitución, Gaudium et Spes, ¿no? La Iglesia tiene que abrirse al mundo, a lo que es distinto de ella. En esa apertura al mundo, tiene que reconocer en ese diálogo con el mundo y con lo que ahí acontece, tiene que tomarlo como signo de los tiempos, como un llamado a superar el propio narcisismo eclesiástico, el riesgo narcisista de la Iglesia, ¿no? Y eso implicará otras aperturas, la dificultad que tuvo y la importancia que tiene la aplicación de este diálogo en el mundo exterior es el diálogo ecuménico, el diálogo interreligioso y la libertad religiosa, el documento para reconocer la legitimidad de la libertad propia, que no se puede imponer a nadie la verdad, tiene que ayudarse a que cada uno lo descubra y decida libremente en la línea de eso que ha descubierto en su propia conciencia. Es el respeto a la conciencia, ¿ya? Y no forzarla. Bien, ese es el tema que me llevó a mí esta situación de elecciones, ¿no? y que está presente actualmente, ¿no? Hasta qué punto en esta situación política y también eclesiástica hay miedo a la libertad, hay narcisismo. Por tanto, implicaría el que el cristianismo no es funcional al narcisismo, sino que es un llamado a superar el narcisismo, al riesgo de la libertad, ¿ya? Y eso es la nueva alianza, y en esa línea se ubica Jesús precisamente con los textos que he citado. Bien, seguiremos el próximo día con la temática en esta línea. Que estén bien.